Gana, golea y gusta. Que venga Costa de Marfil. Ecuador cerró su preparación mundialista con una victoria que no solo mueve el marcador, también mueve el ánimo, porque el 3-0 sobre Guatemala llegó en el momento exacto, en la última prueba, cuando el equipo necesitaba gritar que está listo para entrar al Mundial con la frente arriba. El baile fue completo. Jordi Caicedo abrió el camino de penal a los 19 minutos, Nilson Angulo apareció a los 73 para ampliar la diferencia de cabeza, y Pervis Estupiñán firmó el tercero a los 78 con un remate de larga distancia que levantó confianza, ruido y expectativa antes del debut frente a Costa de Marfil. No fue una tarde menor para la tri de Sebastián Becasese. Era el último amistoso, la última escena antes de entrar al escenario grande, el partido donde no bastaba con ganar, porque también se necesitaba mostrar señales, ritmo, variantes y respuestas. Y Ecuador, por momentos, dejó pasajes de fútbol que alimentan la ilusión de una hinchada exigente. Desde el arranque, Ecuador tomó la pelota con autoridad. Guatemala se metió atrás, cerró caminos, juntó línea cerca de su área y obligó a la tri a jugar con paciencia, a mover el balón sin desesperarse, a buscar la grieta exacta. No había espacios regalados, pero sí una selección ecuatoriana decidida a mandar. Ese primer tiempo tuvo un detalle fuerte. Ecuador salió con varios suplentes, pero aún así impuso condiciones. La pelota circuló, el rival corrió detrás de ella y la tri empezó a instalarse en campo contrario. No fue un inicio de vértigo, fue una construcción paciente, con análisis, con lectura, con insistencia y con la sensación de que el gol podía caer. La primera gran ruptura llegó a los 18 minutos. Jeremy Arévalo filtró una pelota precisa, Alan Minda controló dentro del área y quedó frente al arco, listo para definir, pero un defensor lo derribó. El árbitro mexicano Marco Castillo no dudó, penal para Ecuador, oportunidad grande y momento ideal para abrir una noche de dominio. Jordi Caicedo tomó la responsabilidad desde los 12 pasos. No se escondió, no trasladó el peso a nadie más y ejecutó para poner el 1-0. Ese gol cambió el partido, porque Guatemala, que ya sufría para salir, empezó a sentir una presión más pesada, mientras Ecuador encontró más soltura para atacar con ventaja en el marcador. Con el 1-0, la tri comenzó a jugar con mayor fluidez. El equipo de Sebastián Becasese generó varias situaciones, atacó por dentro, buscó por fuera y encontró caminos para romper el bloque guatemalteco. El único problema fue la definición, porque Ecuador llegó, inquietó, pisó zona de peligro, pero no estuvo preciso para liquidar antes del descanso. Jeremy Arévalo fue uno de los nombres que más aprovechó la prueba. Se movió entre mediocampo y ataque, pidió la pelota, conectó sectores y ayudó a que Ecuador tuviera juego donde Guatemala pretendía cortar conexiones. Incluso estuvo cerca de convertir con un remate que pegó en el vertical y dejó al rival respirando con alivio. Ese remate al poste explicó mucho de lo que fue el primer tiempo. Ecuador tenía más, podía convertir más, merecía una diferencia mayor, pero el marcador seguía apretado. El 1-0 servía, sí, pero también dejaba una advertencia. En el Mundial, cuando el dominio aparece, hay que transformarlo en goles antes de que el rival despierte. La tri se fue al descanso arriba en el marcador y con la sensación de haber sido superior. Guatemala casi no pudo sostener la pelota con comodidad, porque Ecuador presionó, ocupó campo contrario y obligó al rival a defender demasiado cerca de su arco. El primer objetivo estaba cumplido, pero faltaba ver la reacción del equipo con los titulares. En el segundo tiempo, Guatemala intentó salir con otra intención. Quiso tomar la pelota, adelantar metros y buscar el empate, pero la intención no alcanzó. Ecuador volvió a retomar el control, enfrió cualquier intento de reacción y empezó a manejar los tiempos con más jerarquía, justo cuando Sebastián Becasese decidió mover el banco. Entraron Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Anielo Preciado, Joel Ordóñez y Pedro Vite, y la tri ganó otra marcha. Con esos ingresos, Ecuador tuvo más dinámica, más presencia, más orden para sostener ataques y más peso para recuperar rápido. Fue un segundo tiempo con mayoría de titulares y con una señal importante para el estreno mundialista. Kendry Páez dejó la cancha con molestias físicas, un detalle que no pasó inadvertido en medio de una noche positiva. Ecuador ganaba, manejaba y encontraba respuestas, pero en la antesala de un mundial cualquier molestia genera atención inmediata. La fuente marca esa salida con preocupación, aunque el partido siguió mostrando a una tri dominante. El calor también jugó su partido. La parte complementaria se disputó con 31 grados, y eso se sintió en el ritmo. La intensidad bajó por el desgaste, pero Ecuador no perdió el control. Esa fue otra señal valiosa. Aun cuando el cuerpo empezó a sentir la temperatura, el equipo mantuvo la pelota y siguió buscando el segundo.
La banda derecha empezó a encenderse con el ingreso de John Yeboah y su sociedad con Anielo Preciado. Por ese sector, Ecuador encontró profundidad, velocidad y una vía de ataque que Guatemala no pudo contener. La conexión fue creciendo hasta convertirse en el camino que abrió la puerta del segundo gol ecuatoriano. Al minuto 73, Anielo Preciado envió un centro con precisión y Nilson Angulo apareció sin marca para cabecear al gol. Fue el 2-0, el tanto que terminó de romper el partido y confirmó que Ecuador tenía más recursos que su rival. La Tri no dependía de una sola fórmula, podía llegar desde distintas zonas. Ese segundo gol también tuvo un valor emocional. Ecuador necesitaba cerrar la preparación con una victoria que tuviera contundencia, no apenas una ventaja mínima. El cabezazo de Nilson Angulo liberó al equipo, abrió el encuentro y permitió que el cierre fuera con otro aire, con más espacios y con Guatemala sintiendo que la noche se le escapaba. Después del 2-0 ingresó Gonzalo Plata, y su aparición tuvo un dato especial: cumplió 50 partidos con el equipo de todos. No fue un detalle perdido la goleada, porque habla de recorrido, de presencia y de una historia que sigue sumando capítulos dentro de una selección que llega al Mundial con expectativa alta. La entrada de Gonzalo Plata apareció en un tramo donde Ecuador ya jugaba con la confianza de quien sabe que tiene el partido en la mano. La pelota corría con más calma, los espacios aparecían y Guatemala empezaba a pagar el desgaste. La Tri, lejos de conformarse, siguió buscando otro golpe para cerrar la noche con autoridad. Y ese golpe llegó rápido. A los 78 minutos, Pervis Estupiñán aprovechó una mala salida del arquero rival y sacó un remate de larga distancia que terminó en golazo. Fue el 3-0, una definición potente, sorpresiva y oportuna, de esas que elevan la temperatura emocional antes de una Copa del Mundo. El gol de Pervis Estupiñán tuvo el peso de una imagen final. Un lateral izquierdo atreviéndose desde lejos, Ecuador castigando un error rival, el marcador convirtiéndose en goleada y la gente encontrando argumentos para creer. No fue solo una anotación más, fue el cierre ofensivo que la Tri necesitaba para irse del amistoso con el pecho inflado. Con el 3-0, el partido quedó completamente inclinado hacia Ecuador. La Tri manejó la pelota, administró la ventaja y evitó que Guatemala encontrara una reacción seria. El equipo de Sebastián Becasese no se desordenó por la goleada, no regaló el cierre y sostuvo el control hasta los minutos finales, con una madurez que también cuenta. Pero no todo fue celebración sin sobresaltos. Sobre el final, John Yeboah sufrió un mal movimiento en una pelota dividida y dejó la cancha con dolor. Esa escena encendió las alarmas, porque su ingreso había activado el ataque por derecha y porque ningún golpe físico pasa desapercibido cuando el Mundial está tan cerca. La preocupación por John Yeboah quedó instalada, igual que la molestia previa de Kendry Páez. En una goleada que invita a sonreír, esos detalles obligan a mirar con prudencia. Ecuador ganó, gustó por momentos y sumó confianza, pero también terminó con señales físicas que el comando técnico deberá revisar antes del debut. El balance deportivo, aún con esas alertas, favorece claramente a Ecuador. La Tri dominó desde el inicio, tuvo paciencia ante un rival cerrado, encontró el penal, generó ocasiones, refrescó el equipo con titulares en el segundo tiempo y terminó ganando con amplitud. Esa secuencia vale mucho porque resume una preparación que cerró con respuesta colectiva. También vale destacar que la goleada no nació solo de los titulares. El primer tiempo, con suplentes, mostró que hay jugadores capaces de competir, sostener una idea y darle problemas a un rival encerrado. Jeremy Arévalo, Alan Minda y Jordi Caicedo tuvieron peso en la apertura del marcador, demostrando que la banca también puede empujar. Luego, cuando entraron Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Anielo Preciado, Joel Ordóñez y Pedro Vite, Ecuador añadió jerarquía y energía. Esa combinación entre quienes arrancaron y quienes ingresaron dejó una sensación importante. La Tri no llega al Mundial mirando solo a 11 nombres, sino buscando respuestas en distintos perfiles durante el partido. Ese es el mensaje más fuerte antes de Costa de Marfil. Ecuador no solo ganó 3-0, mostró que puede tener la pelota, romper bloques cerrados, acelerar por bandas, aprovechar errores rivales y sostener el dominio aún con calor y desgaste. Para un debut mundialista, esa confianza pesa, porque el margen psicológico también entra a la cancha. El 14 de junio espera Costa de Marfil, y ahí ya no habrá margen para ensayos. Pero Ecuador viajará a ese estreno con una goleada reciente en la memoria, con goles de Jordi Caicedo, Nilson Angulo y Pervis Estupiñán, y con la convicción de que el último amistoso dejó más respuestas que dudas. La Tri necesitaba cerrar su preparación con autoridad y lo hizo. Ganó, goleó y por momentos gustó. El 3-0 sobre Guatemala no asegura nada en el Mundial, pero sí entrega confianza, impulso y una señal poderosa para el vestuario. Ecuador llega al debut con el ánimo arriba,
mirando a Costa de Marfil sin bajar la mirada. Ecuador entendió el partido desde la paciencia, y eso también importa. Guatemala no salió a regalar espacios, se agrupó cerca de su área y obligó a la Tri a pensar cada pase. Ahí apareció una virtud, no romperse por la ansiedad. La selección movió la pelota, esperó el momento exacto y encontró el penal que abrió el marcador. La noche dejó una lectura clara para Sebastián Becasese: cuando Ecuador controla la pelota, puede someter al rival durante largos tramos. La posesión no fue decoración, fue una herramienta para empujar a Guatemala hacia atrás, para obligarla a defender cerca de su arco y para sostener un dominio que, con más precisión, pudo ser todavía más amplio. También quedó expuesta una tarea pendiente: la definición. Antes del descanso, Ecuador tuvo opciones para ampliar la cuenta, pero falló en el último toque. Esa falta de contundencia no manchó la victoria, aunque sí deja una advertencia fuerte para el Mundial. Contra Costa de Marfil, cada oportunidad puede pesar el doble y cada error puede cobrarse caro. Jeremy Arévalo salió fortalecido de este amistoso, porque respondió en un contexto donde muchos miraban a los titulares que estaban en el banco. Su pase filtrado a Alan Minda terminó provocando el penal, su movilidad conectó líneas y su remate al vertical estuvo cerca de convertir una actuación buena en una actuación todavía más brillante. Alan Minda también tuvo un momento clave. Su control dentro del área, su ataque al espacio y la falta que recibió fueron el punto de quiebre del primer tiempo. Ese tipo de acciones son las que abren partidos cerrados, porque obligan al defensor a decidir en décimas de segundo, y en esta ocasión, Guatemala terminó pagando. El ingreso de los habituales titulares en el segundo tiempo permitió ver otra versión de Ecuador. No se trató solamente de nombres más pesados, sino de una estructura con más velocidad para recuperar, mejor salida y mayor capacidad para sostener ataques. Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Anielo Preciado, Joel Ordóñez y Pedro Vite cambiaron el pulso. Pervis Estupiñán cerró la goleada con un golpe de carácter. Vio la mala salida del arquero rival, tomó la decisión y sacó un remate desde lejos que terminó en el 3-0. Fue una jugada que mostró atrevimiento, lectura y confianza, justo los ingredientes que una selección necesita antes de entrar al Mundial. La imagen final deja a Ecuador con fuerza, pero también con responsabilidad. Ganar 3-0 antes del debut alimenta la ilusión, aunque no permite relajarse. Costa de Marfil espera en una escena completamente distinta, con presión mundialista y margen estrecho. La Tri llega mejor de lo que empezó la noche, pero ahora debe convertir esa confianza en respuesta grande.